Hola, y seguimos con la clase. Hoy veremos superposición y circuitos equivalentes, que es una clase súper importante. Esta en realidad dura como dos clases, pero es súper relevante. Yo diría, me atrevo a decir con toda certeza o con todo atrevimiento, que esta es la clase más importante del curso. Más importante incluso que los métodos de resolución de circuitos, que están sobrevalorados, seamos honestos. Entonces, ya hemos visto algunas de las leyes básicas que rigen el comportamiento de un circuito. Conocemos la ley de Ohm y conocemos las dos leyes de Kirchhoff. Y ahora profundizaremos en el estudio de circuitos entendidos como sistemas lineales. O sea, más allá de circuitos, estamos hablando de sistemas. Estudiaremos el teorema de la superposición de una forma un poco más formal de lo que lo vimos la otra vez. Es parecido a como lo hablamos en la tertulia. Así como también algunas de sus consecuencias directas, los equivalentes de Helmholtz-Thevenin y Mayer-Norton. Todas estas herramientas permiten analizar circuitos de manera más eficaz, evitando el uso de métodos sistemáticos como nodos o mallas, que si bien son buenos, no son los más eficientes cuando uno resuelve a mano. Además, también estudiaremos el teorema de máxima transferencia de potencia. Muy bien, vamos entonces. Teorema de la superposición. Recordemos lo que ya sabíamos sobre circuitos lineales. Considera un circuito lineal con excitaciones E1 y E2. Son fuentes, pueden ser más, pero estamos poniendo un ejemplo. E1 y E2 son excitaciones, por lo tanto son fuentes independientes. En el cual, en el circuito, nos interesa medir una respuesta R1. Esto puede ser voltaje o corriente. No es una resistencia. Como el circuito es lineal, entonces aquí vemos un circuito donde tenemos fuentes independientes. E2 es una fuente de voltaje, E1 es una fuente de corriente. Y R1, digamos que es un voltaje como respuesta a las excitaciones E1 y E2. R1 es una combinación lineal de E1 y E2. Y resolver el circuito es encontrar esas dos constantes. Y son constantes. Se cumplen las condiciones de linealidad, que son dos: aditividad y homogeneidad, que no son lo mismo, salvo en números reales. Más bien, la homogeneidad sale de la aditividad cuando hablamos de números reales. ¿Cómo sería aditividad y homogeneidad? La aditividad tiene que ver con que la función para una entrada formada por la suma de dos entradas diferentes es la salida para una entrada más la salida para otra entrada. Y la homogeneidad dice que si yo multiplico la entrada por alfa, al ser lineal la salida queda multiplicada por alfa. Eso significa que sea lineal. Supongamos que queremos calcular cuánto afecta la entrada E1 o la excitación E1, que sabemos que es una fuente independiente, a la respuesta R1. Entonces queremos el cociente R1 partido por E1. Pero R1 depende de E1 y depende también de otras cosas. Entonces, para esto solo consideramos la excitación E1 y tenemos que apagar E2. Si no apagamos E2, no, no sale el ejercicio, ¿ah? O sea, más que no sale. Si no apagamos E2, no sirve. No tiene sentido. Entonces lo que hacemos es apagamos E2. Con eso eliminamos el producto C2 por 0, E2 es 0, y nos queda que R1 es solo el resultado de C1 por E1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces de ahí podemos calcular, podemos dividir R1 partido por E1 y eso nos entrega C1. Entonces, apagar una excitación implica fuente de voltaje, reemplazar la fuente por un cortocircuito, porque una fuente de voltaje tiene 0 volts, eso es equivalente a tener un cortocircuito. Y una fuente de corriente, reemplazar la fuente de corriente por un circuito abierto, o sea, apagar una fuente de corriente, decir que la corriente I es 0 amperes, es equivalente a tener un circuito abierto, porque un circuito abierto me asegura que no hay corriente por ahí.
Ok, gracias por el comentario. Entonces el teorema de la superposición dice que el efecto de una señal en un circuito lineal producto de varias excitaciones distintas puede ser calculado como, o sea, una señal que se debe a varias excitaciones distintas, independientes, puede ser calculado como la superposición lineal de los efectos de cada una de las excitaciones, manteniendo el resto de las excitaciones apagadas. Entonces R1 puede ser calculado como R1 partido por E1, que es una constante, cuando E2 vale 0, multiplicada por el valor de E1, más R1 partido por E2, que es otra constante cuando E1 es 0, todo esto multiplicado por el valor de la entrada E2. Si yo cambio E1 y cambio E2, estas dos son constantes, se tienen que mantener, pero el resultado, la respuesta de R1 va a cambiar. El teorema de la superposición es simplemente una consecuencia directa de la linealidad del sistema. Ojo, sistema. Puede ser circuito, puede ser sistema. Ejemplo, calculemos de auto. Uy, pero es que tiene muchos componentes. No, no hay ni tierra, no voy a calcular, es muy complicado. No hay ni tierra. Ya, tratemos de calcularlo, está bien. Entonces, primero calculamos Vout para I sub in. Entonces queremos, digamos, por ejemplo, Vout va a ser C1 por I sub in más C2 por Vin. Entonces queremos calcular C1, ¿cierto? C1 va a ser Vout partido por I sub in cuando Vin es 0. Si este es 0, Vout es C1 por I sub in y podemos calcular C1 entonces como Vout partido por I sub in. Eso vamos a hacer. Entonces C1. Y luego calculamos Vout partido por Vin cuando I sub in es 0. Si este es 0, C2 es Vout partido por Vin. Entonces esto de aquí es C2. Para esta expresión, ¿cierto? Eso hacemos. Es exactamente esto que está acá. Esto es C1 y esto es C2. Muy bien. Entonces lo primero es hacer Vin igual 0. Aquí está Vin. Lo hacemos 0, entonces lo cortocircuitamos. Apagamos esa fuente. Al apagar esa fuente queda cortocircuitado y queremos calcular la respuesta R1, que en este caso es Vout. Queremos calcular ese voltaje. Vout podemos calcularla. A ver, aquí hay una corriente. Esa corriente se divide en dos ramas. Uy, yo veo tres. No, vamos a hacer dos ramas. Estas cosas hay que empezar ya a verlas de manera súper identificable. Digamos que R2 y R3 están en paralelo. Entonces, inmediatamente I sub in se divide en dos ramas. Una que va al paralelo de R2 y R3 y otra rama que va al circuito serie. ¿De acuerdo? Entonces, esto es I sub in en la división del paralelo. Entonces, todo esto es, perdón, esto que está acá es la corriente que circula por R5, ¿cierto? Hacemos R2 partido por R3, rama opuesta, partido por R2 paralelo a R3, rama opuesta, más la rama donde queremos calcular la corriente, que es la resistencia es R4 más R5, porque están en serie. Entonces, esto que está en el cuadrado es la corriente que circula por acá. Y si esa corriente circula por acá y produce una caída de tensión en R5 igual a corriente por R5, Vout es menos esa corriente por R5, menos esa corriente por R5 es Vout. A estas alturas, ustedes ya deberían hacer esto por inspección. Segundo caso, I sub in igual 0. ¿Yo qué quería hacer? Perdón. Yo quería Vout partido por Vin, perdón, Vout partido por I in cuando Vin es 0. Vout partido por I in cuando Vin es 0 es todo esto. Entonces este sería como este C1.
Segundo caso, I sub in es cero. Para hacer que esta corriente sea cero, para hacer que por aquí circule cero corriente, es lo mismo que abrir esta rama, que sacar esa fuente de corriente. Ahí aseguramos corriente cero. Entonces luego hacemos Vin, y ese Vin se divide en varias cosas, ¿cierto? Se va a dividir en... Un momento, un momento. Este nodo es el mismo que este nodo, por lo tanto R5 y R2 parece que van a estar en paralelo, ¿no? No. R5 más R4 está en paralelo con R2 porque comparte los dos nodos. Entonces deberíamos ver R5 más R4 en paralelo con R2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este voltaje se está dividiendo en R3. A ver, dibujémoslo de otra forma, porque así es súper difícil de ver. Entonces tenemos Vin. Vamos a hacerlo así. Tenemos Vin. Está vacío, ¿no? Ahí está Vin. Tenemos R3 en serie con Vin. R3 y llegamos a un nodo. De ese nodo sale R2 de vuelta. R2 de vuelta. Y de ese mismo nodo sale R4 y R5. R4 y R5. Ah, y aquí queremos calcular Vout. Muy bien. Entonces, como dije, R2 está en paralelo con R4 más R5. Y este voltaje se está dividiendo, Vin, se está dividiendo en... A ver, voy a dibujar R3 de otra forma. Vin se divide en este voltaje y este voltaje. ¿De acuerdo? Calculemos este que está acá. Calculémoslo así. V1, pongamos. V1 va a ser igual a la división de Vin en dos partes. Una parte aquí, otra parte aquí. Porque estas dos están en serie. Es un divisor de voltaje. Este está en serie con todo esto. Por si no lo ven. Vin R3 está en serie con todo esto. Entonces yo quiero calcular este voltaje que le voy a llamar V1. V1 va a ser todo esto partido por R3 más todo esto. ¿Cierto? Ah, y todo esto es R4 más R5 en paralelo con R2. Todo esto partido por R4 más R5 paralelo R2 más R3. Eso es V1. Ah, y Vout es menos V1, porque están con signo cambiado, en este divisor de tensión por R5 partido por R4 más R5. Por lo tanto, juntando estas dos, me queda que Vout es menos, este era V1. Eh, Aquí me faltó V1, ¿cierto? Ya. Vout es menos R5 partido por R4 más R5 por R4 más R5 paralelo a R2 partido por R4 más R5 paralelo a R2 más R3. Todo esto por Vin. Entonces podemos poner Vin abajo y todo esto sería nuestro C2. Que nos da esto. Son iguales. Por todo esto son iguales. Perfecto. Está bien. Muy bien. Vout, por lo tanto, va a ser el efecto de I-in más el efecto de V-in. Y su in va multiplicado por el C1, que es la constante de proporcionalidad entre I-in y Vout. Y C1 incluye el signo.
y el efecto de Bain, que queda multiplicado por otra constante de proporcionalidad C2. Momento. Según esto, C debería tener unidades de resistencia, mientras que C2 debería tener, ¿qué unidades? Adimensional, ¿cierto? Ya. Este tiene unidades de resistencia porque una resistencia multiplicada por R partido por R. Muy bien. Y esta otra tiene esa adimensional. Muy bien, está bien. Perfecto. Ya. Ojo, el teorema de superposición no es aplicable para el cálculo de potencias. Yo puedo superponer voltajes, puedo superponer corrientes, pero no puedo superponer potencias, porque las potencias son algo así como cuadrados de voltaje o cuadrados de corriente. Entonces, al hacer potencia, aparece un término, ¿cierto? Que es producto de la no linealidad de la potencia. Entonces, yo no puedo simplemente aplicar el teorema de la superposición. Ese término extra me sobra. Es el que no me sirve. Ok, calculemos I out. Entonces, aquí tenemos otro circuito. Este se ve más simple que el anterior porque si bien tiene tiene una tercera. Dos excitaciones, una salida, pero aquí tenemos una fuente de voltaje controlada por corriente. Esta es una Current Controlled Voltage Source, fuente de voltaje controlada por corriente. Ok, no debe ser tan difícil, ¿cierto? Aquí hay un asunto importante. Generalmente, las fuentes dependientes no son excitaciones del circuito. Uh, Hay una excepción que no vamos a ver todavía, que es cuando la fuente dependiente depende de una variable que está fuera del circuito, en cuyo caso se vuelve como independiente, ¿cierto? Es un poco obvio. Entonces, si es que las fuentes dependientes no son excitaciones, entonces mi voltaje de salida o mi respuesta va a ser C1 por E1 más C2 por E2 y no aparece C3 por esta E3. Esta no existe. Entonces no hay un C3 por E3, ¿cierto? Y si no existe, entonces yo no puedo apagar las fuentes dependientes. Entonces al usar superposición no va a apagar fuentes dependientes, a menos que la fuente dependiente esté fuera del circuito. Dependa de una variable que está fuera del circuito. Ya. Hagamos este caso. Entonces, en este caso, la variable está dentro del circuito, por lo tanto, yo no puedo apagar. No apagar. Es como cuando dejamos el computador descargando alguna película, ¿no es cierto? Yo no hago eso, pero bueno, hay gente que me ha contado. Ya. Entonces, el teorema de la superposición es, hacemos I sub in igual 0. Perfecto. I sub in igual 0, entonces abro esta rama. Muy bien. Abrí la rama. I out, ¿cuánto vale I out? Debido a Bain. I out debido a Bain. Es simplemente aquí va a haber corriente en esa dirección por ley de Ohm, que va a ser Bain partido por R1 más R2. Y out va en la dirección contraria, entonces es menos Bain partido por R1 más R2. Muy bien, listo. Segundo caso, Bain igual 0. Entonces, volvemos aquí. Bain igual 0. Si es 0, es un cortocircuito. Y su Bain permanece. Entonces, aquí está el cortocircuito que era Bain. Y aquí aplicamos I sub in. ¿Qué voltaje va a tener esto? A por X, pero eso no importa poco. I sub in se está dividiendo en dos ramas. O más bien, si para allá tengo I sub in, para acá tengo menos I sub in. Y ese menos I sub in se está dividiendo en dos ramas, R1 y R2. La que me interesa es la que va por R2, por lo tanto, tengo que la corriente I out va a ser menos I sub in por R1, rama opuesta, partido por R1 más R2. Menos I sub in R1 partido por R1 más R2. Luego, ¿cuánto vale I out? I out vale I out debido a
V sub in más I out debido a I sub in. Sumo ambas, ahí va una, aquí va otra, y tenemos la respuesta. Curioso, aquí no importó el valor de A, no aparece en la respuesta, entonces esta realmente no está produciendo ningún efecto sobre I sub out. Ese no es el caso general. El caso general es que esta fuente sí tenga efecto, pero en este circuito en particular no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Es bueno mirar los circuitos intuitivamente, ¿ah? Es súper bueno. Lo que está haciendo esta rama aquí es decir, mira, aquí hay una corriente I sub in, independientemente de cualquier otra cosa que haya en esta rama. Entonces da lo mismo el voltaje que hay en esta rama. Si este voltaje en la rama fuera enorme, el voltaje de esta fuente va a ser el necesario para que esta fuente entregue I sub in. Entonces realmente da lo mismo lo que pongamos aquí. Podemos poner un barco aquí y da exactamente lo mismo. Siempre va a haber I sub in ahí. Entonces esta no tiene ningún efecto sobre la salida. Ah, interesante mirar los circuitos desde otro punto de vista. Ok, ya vimos superposición. Algo de esto habíamos hablado en la tertulia, que fue una tertulia súper relevante, creo yo. Y ahora hablaremos de equivalentes circuitales. Y uff, me emociono al pensar en este tema, porque, porque es tan importante en circuito, es tan importante y es tan subvalorado, tanto como son sobrevalorados los métodos de mallas y nodos, que son buenos, pero hay cosas mejores. Por ejemplo, estos equivalentes circuitales son lo más importante que ustedes van a aprender en este curso si van a seguir por electrónica, por ejemplo. Si el próximo curso que toman es electrónica, esto yo diría que es lo más relevante. Es así de importante. Ya, aquí vamos. Uy, no saben cuánto los envidio. Ver esto por primera vez, que se les abran los ojos como loco, porque lo que van a ver ahora es demasiado, demasiado importante. Ya. Cualquier circuito lineal, repito, cualquier circuito lineal, visto desde un puerto de dos terminales, o sea, si es que yo tengo cualquier circuito lineal, agarro cualquier par de terminales del circuito, que pueden ser dos terminales arbitrarios o puede ser un terminal arbitrario y tierra, cualquiera, cualquier caso. Oh, esto es un paréntesis. Cualquier circuito lineal visto desde un puerto de dos terminales es equivalente a una fuente de voltaje con un resistor en serie o una fuente de corriente con un resistor en paralelo. Entonces, cualquier circuito lineal se ve así o se ve así. Wow, qué increíble que la materia más importante de este curso quepa en 12 cuadraditos. Increíble. Al primero se le llama equivalente de Thevenin. Es el nombre Thevenin, con el que se le conoce comúnmente. Y a este se le conoce como equivalente de Norton. Muy bien. A ver, vamos atrás. Léanse esto. Van a ver por qué aquí le agregamos Helmholtz, Thevenin y Mayer-Norton. La razón es que Thevenin y Norton no necesariamente fueron los primeros a quienes se le ocurrió este asunto. Sin embargo, a estos circuitos equivalentes se les llaman equivalentes de Thevenin y equivalentes de Norton. Nosotros podemos llamarle de Helmholtz, Thevenin y de Mayer-Norton. Para cortarlo voy a hablar de Thevenin y Norton, pero ustedes saben que son en realidad más de uno trabajando independientemente a quienes se le ocurrió esto. Los equivalentes de Thevenin y Norton nos permiten concentrar muchos elementos circuitales en solo dos, una fuente
y un elemento resistivo. Analizar circuitos más complicados de forma simple mediante transformaciones. Por ejemplo, circuitos como este, que se ven relativamente complicados, yo puedo agarrar esto, convertirlo de un Thevenin a un Norton e inmediatamente empezar a hacer algunas paralelos. Por ejemplo, ahí me queda una resistencia en paralelo con esta. Y así es muy fácil reducir circuitos. Nos permiten además modelar circuitos complicados mediante dos elementos circuitarios. O sea, yo tengo un amplificador de audio, por ejemplo, que se conecta a un parlante. ¿Mm? Y ese amplificador puede ser un bicho sumamente complicado que puede incluir capacitores, inductores, resistores, transistores, amplificadores operacionales, una cantidad de cosas impresionantes, más perilla, potenciómetro, switch, microprocesador, lo que quiera. Todo eso, todo eso, bueno, digamos que es lineal, que no tiene microprocesador ni switch. Si es lineal, yo puedo reducirlo a este circuito o a este circuito desde este nodo. Es así de potente esta técnica. Entonces hablemos del equivalente Helmholtz-Thevenin. Helmholtz parece que lo hizo en 1853, mientras que Thevenin lo difundió en 1883. Mirado desde un puerto, dos terminales, un circuito lineal puede ser sustituido por un circuito equivalente compuesto por una fuente de voltaje y un resistor en serie. Aquí está. Fuente de voltaje, resistor en serie. Entonces cualquier circuito lineal, cualquier circuito lineal puede ser, yo no sé lo que hay dentro, no tengo idea, pero si lo miro desde fuera, tengo suficiente información para deducir que internamente esto se puede representar como un voltaje equivalente y una resistencia equivalente. Entonces este resistor de carga yo lo voy a cambiar, por ejemplo. Y a medida que cambio este resistor me va a entregar diferentes corrientes. A partir de eso yo puedo inferir que dentro, no sé qué hay, pero yo lo voy a modelar matemáticamente como que fuera un voltaje equivalente y una resistencia equivalente. Aunque pueden haber muchos más componentes, yo voy a hacer como que desde fuera se ve como que estuvieran estos dos componentes y punto. Interesante, porque este puede tener 1824 componentes, que es el número que se me ocurrió ahora. Mientras sea lineal, esta resistencia no se va a dar cuenta que aquí hay 1824 componentes, porque lo va a ver exactamente así. Este circuito de dos componentes representa perfectamente a un circuito lineal de 1824 componentes o lo que quiera. Demostración, wow, si se puede demostrar más encima. Vamos a recurrir a nuestra querida superposición. Supongamos que contamos con un circuito lineal genérico con n fuentes independientes, que le llamamos F sub i, de voltaje o de corriente, en su interior, ¿cierto? N fuentes, F sub i, al cual le conectamos una fuente de corriente I externamente en un par de nodos entre los terminales A y B. Por el teorema de la superposición, momento, entonces si aquí había n fuente F sub i, le agregué esta, va a haber n más un fuente, ¿cierto? Aquí hay n más una, hay n más un fuente. Por el teorema de la superposición, el voltaje entre estos dos terminales va a ser el efecto de cada una de las n fuentes más esta otra fuente, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces yo la puedo expresar como la suma desde i igual 1 hasta n de los C sub i, ¿cierto? De la razón entre el voltaje de salida, que es lo que estoy midiendo, partido por los F sub i, que son las fuentes, medidas cuando las demás fuentes valen 0 y la fuente externa vale 0, por los valores de la fuente, más el efecto de esta fuente, que se dice B partido por I, cuando F sub I igual 0 para todo I. O sea, yo apago todas las fuentes de aquí y aplico eso. Y de aquí no llego a nada. ¿O sí? Esto que está acá es un voltaje equivalente. Se le llama voltaje equivalente, V sub E.
que es exactamente el voltaje equivalente que aparece aquí. Y este otro término nos parece conocido. Es la resistencia equivalente de un circuito cuando apagamos todas las fuentes, perdón. Cuando apagamos todas las fuentes que hay adentro, esa es la resistencia equivalente que se ve desde afuera. Es la razón entre el voltaje externo y la corriente externa. Entonces, voltaje y corriente, ojo, corriente saliendo desde el positivo, como si esto fuera una fuente que está entregando potencia. La razón entre esos dos es la resistencia equivalente cuando apago todas las demás fuentes. Esto es relevante porque nos va a servir para hacer algunos cálculos. Entonces el siguiente circuito lineal de 1824 componentes, visto desde el par de terminales A y B, se comporta exactamente igual que este circuito, reducido. O sea, yo convertí esos 1824 componentes, o lo que quieran, en dos componentes. Desde afuera se ven idénticos. Demostrado. Wow, y no estuvo tan difícil después de todo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo determino VEC, o voltaje equivalente, y resistencia equivalente en un circuito arbitrariamente complicado, con 1824 componentes o lo que sea? Fácil, porque este circuito, con 1824 componentes o lo que sea, se comporta igual como un circuito que tiene un voltaje y una resistencia en serie. Y para ese circuito yo externamente lo puedo conectar a diferentes cargas y graficar esta curva, o recta en este caso, recta de carga, que tiene en el eje Y la corriente I y en el eje X el voltaje V. Y puedo calcular cualquier par de puntos que me entregue este circuito. Por ejemplo, puedo calcular los interceptos. VOC, voltaje de circuito abierto, y SC, corriente de cortocircuito. Luego trazo una recta entre ambos y tengo el equivalente. Y bueno, de hecho, esta recta tiene pendiente menos 1 partido por resistencia equivalente. Entonces VOC es el voltaje equivalente y REC o resistencia equivalente es la razón entre el voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito de este circuito. Mm, ¿Están así? ¿Es así? ¿Es así realmente? Sí, es así. Fíjese, señor. Si yo aquí conecto cualquier cosa que requiera una cierta cantidad de corriente, este voltaje va a ser Vec menos la caída de tensión en esta resistencia interna. Va a ser Vec menos la caída de tensión en esta resistencia interna. Y si yo grafico esta curva de voltaje, en realidad tengo que graficar la expresión al revés, tengo que graficar I para V, pero me queda esta recta que está aquí. Perfecto, muy bien. Uf, o sea, un circuito con 1824, 1825 o lo que sea, número de componentes, mientras sea lineal, yo lo puedo representar desde dos puertos así, así nomás. Ejemplo, ya empezamos. Calcular el equivalente de Thevenin o de Helmholtz-Thevenin del circuito visto desde el puerto 1. Entonces yo me paro en el puerto 1, miro para adentro, digamos que esto es una caja negra. ¿Ah? Miro para adentro y veo una cantidad de cosas impresionantes. Sin embargo, si es que lo meto en una caja y miro para adentro, no veo nada, yo puedo, por las pruebas que puedo hacer con algún instrumento sobre este circuito, yo puedo inferir que dentro hay solamente una fuente y una resistencia. Esta fuente es voltaje equivalente y esta resistencia es resistencia equivalente. Se ven así. Entonces reduzcamos ese circuito. Y un circuito
Para mí tiene mucho significado este circuito porque es el modelo de un amplificador. Esto, así es como se modela cierto tipo, ciertas topologías de amplificadores electrónicos que ustedes van a aprender eventualmente en el curso que sigue, si es que se atreven a tomarlo, conmigo probablemente. Entonces, a ver, voy a hacer un truco aquí. Si yo parto este circuito en dos, si por esta línea hubiera corriente, ¿puede regresar por otra parte? No, tiene que regresar por aquí mismo. Entonces, porque no puede ser que se esté acumulando en un solo lado. Entonces, por aquí no puede haber corriente. Entonces, realmente, como si estos dos circuitos estuvieran desconectados. Así que yo puedo calcular Vx fácilmente. Hay una corriente ahí. Debe subir, le faltó el más menos. Corriente. Divisor de tensión. Perfecto. Vx es Vi por R2 partido por R1 más R2. Muy bien. Y luego tengo esta fuente dependiente que depende de una diferencia. ¿Yo puedo hacer eso? Sí, sí se puede. Es como poner una fuente que dependa de un voltaje Vx y poner al revés otra fuente que dependa de otro voltaje Vo. Entonces esta fuente depende de dos voltajes, o más bien de una diferencia de voltaje. Muy bien. Entonces esa fuente dependiente y tiene un R3, tiene una otra fuente dependiente. Esta fuente de corriente te entrega una corriente igual a la corriente que hay en IR4. Oh, qué curiosa forma de ponerlo. O sea, esta corriente se copia allá. Si aquí hay 0, acá hay 0. Si aquí hay 1 ampere, acá hay 1 ampere. Es extraño, ¿eh? Es bien extraño, así mirándolo desde fuera. O sea, si aquí hay algo, por aquí hay eso mismo. Por lo tanto, la corriente aquí va a ser 0. Curioso, curioso. Si la corriente acá va a ser 0, esta caída de tensión va a ser 0. Probablemente esta resistencia entonces no está haciendo nada y esta se podría eliminar del circuito. Bueno, tiene que ir por razones de topología del circuito, pero da lo mismo, podría no existir. Ya, analicemos este circuito. Entonces, lo primero que hacemos en este caso es calcular Rec. Según este ejemplo, para calcular Rec, basta con encontrar el voltaje de circuito abierto, encontrar la corriente de cortocircuito y dividirlos. Pero hay otra forma de calcular Rec. ¿Cuál será? La otra forma es apagar todas las excitaciones, de manera, al apagar esta, por ejemplo, apago esta y miro desde fuera, por ejemplo, aplico un voltaje externo, voy a medir Rec. O sea, la razón entre el voltaje externo y la corriente externa, cuando apago todas las fuentes, es Rec. Veamos. Aquí está. La razón entre el voltaje externo y la corriente externa, cuando apago todas las fuentes, es Rec. Entonces hay como dos formas de calcular Rec. Una forma es determinar el voltaje de circuito abierto de este equivalente, determinar la corriente de cortocircuito y dividirlas. Otra opción, que es la que vamos a emplear ahora, es determinar Rec simplemente apagando todas las fuentes independientes que hay dentro, aplicando externamente una fuente de prueba, por ejemplo de voltaje, midiendo la corriente y sacando el cociente entre ambos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo que hacemos es calcular Rec apagando las fuentes independientes, que en este caso, ¿cuántas son? Esta es independiente, esta es dependiente, esta es dependiente. Esa es la única, esta es la única que apagamos. Apagando las fuentes independientes y luego conectando una fuente de voltaje de prueba, V sub T, T es por test, externa, esa es la que estamos conectando aquí. Y midiendo la corriente I sub T. Luego, Rec es la razón entre Vt e It. Siempre puedo hacer esto.
Si yo apago las fuentes independientes, esta curva, recuerden la tertulia, se mueve al origen. Luego, para calcular Rec, yo simplemente aplico un voltaje fijo, mido la corriente y la razón entre ambas es Rec. Entonces, aplico un voltaje, mido la corriente y la razón entre ambas es Rec. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí está Vt, aquí está It, saliendo del positivo, ojo, eso es importante, porque esto es como una resistencia, todo este circuito es como una resistencia Rec. Entonces, para medir esa resistencia, tiene sentido si el voltaje, siendo positivo, produce una corriente positiva en esa dirección. Si no, nos daría una resistencia negativa, ¿cierto? Ya, muy bien. Calculémoslo así. Entonces, al apagar la fuente, al apagar esta fuente, V sub X es 0, VI es 0, V sub X es 0. Luego aquí yo tengo que VO, no, calculemos IT primero. IT va a ser, perfecto, va a ser este voltaje menos este voltaje partido por esta resistencia, ¿cierto? Este voltaje VO es VT, ahí está. Este otro voltaje es el de esta fuente. Dijimos que Vx es 0, por lo tanto este voltaje es menos A por VO, pero VO es VT, son lo mismo. Entonces menos A por VT, partido por R4. Y listo, ahí está la corriente. Y eso es debido a que en esta resistencia no hay caída de tensión porque no hay corriente. ¿Y por qué no hay corriente? Porque esta corriente es igual a esta corriente. Ok, menos por menos da más. Resolviendo llegamos a que la resistencia equivalente es R4 partido por 1 más A. Si hubiéramos visto este circuito desde fuera y aplicamos una fuente de voltaje y medimos la corriente, para mí no resulta obvio que es R4 partido por 1 más A. Así al mirar este circuito no es obvio en absoluto. Sin embargo, eso da. Interesante, interesante. Ahora calculamos el voltaje de salida en circuito abierto. Open circuit, voltaje de open circuit, de circuito abierto. Y ese es nuestro voltaje equivalente. Entonces aquí no hay que reemplazar nada. Simplemente aplicamos VI. Vx es VI R2 partido por R1 más R2. Luego aquí tenemos A por Vx menos VO, que va a ser nuestro VOC. Va a ser VOC. A por Vx menos VOC. Y lo que dice esta ecuación es que este voltaje es igual a este. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque aquí la corriente IR4 es 0. No puede circular corriente porque está abierto. Por lo tanto, este también es 0. Si esta corriente es 0, aquí no hay caída de tensión, aquí no hay caída de tensión. Por lo tanto, este voltaje es el mismo que VO. Entonces, VOC es A por Vx menos VOC. Y Vx, acabamos de calcularlo, V1R2 partido por R1 más R2. Reemplazamos este allá y obtenemos VOC. ¡Wow! Bueno, aquí hay que despejar primero VOC, ¿cierto? Pero bueno, ustedes entienden. Ya, excelente. Por lo tanto, este circuito complicado con muchos componentes, con fuentes dependientes e independientes y muchas resistencias, visto desde estos dos terminales, es idéntico a este otro circuito. Idéntico. Donde el voltaje equivalente es una expresión complicada que depende de todo lo que hay en el circuito. Y la resistencia equivalente es otra expresión complicada que depende de todo lo que hay en el circuito. Si yo grafico para este circuito las curvas corriente-voltaje, voltaje-corriente, voy a obtener conjunto a punto Vec. Aquí voy a obtener Vec partido por
REC, que es la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Esa es la corriente de cortocircuito. Si yo hago lo mismo para este circuito, voy a obtener exactamente el mismo gráfico. ¡Wow! Eso estuvo intenso. Ok, ¿hay tiempo aún? Hay tiempo. Aún no termina la clase, queda media hora. Equivalente de Mayer-Norton. Ambos trabajaron en 1926 y dice, este es mucho más después, mucho más tarde que este otro. Wow, demoraron harto tiempo en cachar la equivalencia. Mirado desde un puerto, un circuito lineal puede ser sustituido por un circuito equivalente compuesto por una fuente de corriente con un resistor en paralelo. O sea, un circuito lineal con 1824 componentes o lo que sea, mientras sea lineal, visto desde dos puertos externos, puede ser reemplazado por un paralelo entre una fuente de corriente y una resistencia equivalente. A ver, de nuevo, un circuito, no importa lo complicado que sea, si yo lo miro desde fuera y hago pruebas voltaje-corriente, voy a llegar a un gráfico de corriente-voltaje. Ese gráfico puede ser reproducido por este equivalente. Por lo tanto, este equivalente es la mínima expresión de este circuito lineal complicado. ¡Wow! Es el dual del equivalente de Helmholtz-Thevenin y su demostración sigue la misma línea. Ya pueden hacerlo, ya se imaginan lo fácil que es. Ok, entonces el equivalente no. Bueno, en general, después del circuito, después de este curso, los alumnos terminan amando a Thevenin porque, porque todo es un Thevenin. En la práctica, una batería siempre tiene una resistencia en serie. Entonces, una batería es un Thevenin. Y la salida de un amplificador también es como un Thevenin, no sé, aquí la dejé. También es como una fuente de voltaje con una resistencia en serie, que si no le pongo carga me da un voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Eso es lo que hace el Thevenin. Si yo no le pongo carga, la caída de tensión aquí es cero y me da el voltaje de circuito abierto ahí, que es este voltaje que está acá. Mm. Entonces, por alguna razón, al final de este curso, los alumnos tienden a privilegiar el Thevenin. Sin embargo, yo tengo un cariño por Norton, tengo un cariño especial por Norton, porque en electrónica, que es el curso que viene después, y es uno de mis cursos favoritos, no voy a decir cuál es mi curso favorito, los amplificadores, los modelos de amplificadores internamente, cuando uno los analiza en pequeñas señales, que es la forma de analizar amplificadores lineales, generalmente son representados como una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Por qué? Una fuente de corriente controlada por voltaje es la forma más común de representar un transistor. Entonces los transistores, que están hechos de silicio, mi elemento favorito, aunque yo estoy hecho de otras cosas, el silicio es mi elemento favorito de toda la tabla periódica, y los transistores que están hechos de silicio pueden ser representados como fuentes de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces, por eso es que para mí Norton o Mayer-Norton tiene mucho significado, mucho significado. Ya, veámoslo. Entonces, externamente no tengo cómo inferir todos los elementos, todos los 1824 elementos que hay dentro de este circuito, pero externamente puedo imaginar que este tiene dos elementos, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Y si aplico todas las combinaciones posibles de voltaje-corriente que este circuito me puede dar, este circuito me va a entregar esta curva voltaje-corriente, corriente-voltaje, donde un intercepto en el eje de la corriente es la corriente de cortocircuito. O sea, si yo cortocircuito este nodo, la corriente de cortocircuito es ISC, que equivale a IEQ, corriente equivalente. Y por el contrario, si dejo abierto este nodo, este par de nodos,
la corriente de salida va a ser cero y el voltaje que voy a ver es el voltaje de cortocircuito. Luego, aquí falta un signo menos, la resistencia equivalente va a ser voltaje de circuito abierto partido por corriente de cortocircuito. Y eso es menos 1 partido por Rx, la pendiente de esta curva. Claro, porque si yo dejo este en circuito abierto, toda esta corriente se va por aquí. Y por ley de Ohm, voltaje va a ser igual a Ix por Rx. Claro, ahí está. Perfecto. Muy bien. Oh, son equivalentes. Obvio, si este se dibuja así y este otro también me puede entregar el mismo gráfico, entonces los dos son equivalentes, son matemáticamente equivalentes. Esta resistencia es igual a esta resistencia, son iguales. Y el voltaje y la corriente se relacionan según la resistencia equivalente. ¡Wow! No puede ser tan elegante, pero es así de elegante. Estoy impresionado. Lo merecía porque es demasiado, demasiado impresionante. Ambos son lo mismo, excepto en el límite. Por ejemplo, si yo hago que Rx sea cero, esta curva me da así. Denme un segundo. Lo siento. Siempre que estoy grabando una clase me llaman por teléfono. Ahora estoy en mi casa. Nunca me llaman por teléfono a mi casa. Y me llamaron. Y era equivocado. Obvio tenía que ser equivocado. Ya. ¿En qué estaba, perdón? Ambos son iguales. O sea, yo desde fuera no tengo forma de distinguir ambos circuitos. Excepto si es que la resistencia equivalente aquí es cero. Voy a tener una curva de este estilo, voltaje constante independientemente de la corriente. Y si la resistencia equivalente aquí es infinito, voy a tener una curva así. Entonces, en general, un Thevenin ideal es una fuente de voltaje con resistencia cero. Y un Norton ideal es una fuente de corriente con resistencia infinita. Pero este es el típico Thevenin y este es el típico Norton. Thevenin real y un Norton real. Entonces, en el mejor de los casos, para que este Thevenin o este Helmholtz-Thevenin no presente una caída, una pérdida de voltaje debido a esta resistencia, tengo que hacer que esta resistencia sea cero. Entonces, lo ideal para un Thevenin es que tenga resistencia serie cero. Igual, en este Norton, para yo poder entregar toda esta corriente en la carga, quiero que ojalá esta resistencia sea infinito, no exista, para que la corriente no se vaya nunca por ahí y en cambio se vaya todo hacia la carga externa. Uh, Entonces, si yo conecto una resistencia a carga, se produce aquí un típico divisor de tensión. Para que ese divisor de tensión haga que la carga se lleve toda la tensión, tengo que hacer que Rx sea cero. Cuando yo conecto una carga a un Norton, se convierte en un divisor de corriente, es el dual. Para hacer que toda la corriente se vaya por la carga, tengo que hacer que esta resistencia sea infinito. Entonces, un Thevenin ideal tiene resistencia cero, un Norton ideal tiene resistencia infinito. Todos los demás casos podemos representarlos como un Thevenin o un Norton indistintamente. Muy bien. Ejemplo. Calcular el equivalente de Mayer-Norton del circuito visto desde el puerto 1 hoy. Ya no es tan terrible. A ver. Primero calculamos R equivalente. ¿Cómo calculamos R equivalente? Hay dos formas. Una forma es calcular la corriente cortocircuito. Pongo un cortocircuito, calculo la corriente cortocircuito. Luego abro aquí
dejo abierto, calculo el voltaje de circuito abierto, la razón entre voltaje y corriente es la resistencia. Esa es una forma. Pero la forma que uso yo es otra, que es apagar todas las fuentes independientes de aquí. O sea, ¿cuáles son? Esta es independiente, esta es independiente. Apago esta, queda como un circuito abierto. Apago esta, queda como un cortocircuito. Luego aplico una fuente externa de prueba, en este caso apliqué una fuente de corriente, mido el voltaje y la razón entre voltaje y corriente es la resistencia equivalente. Entonces, I sub X, que es esta corriente, va a ser, a ver, yo aquí tengo VT partido por R3, ¿cierto? Esto es VT partido por R3. Entonces tengo I sub X inmediatamente. Si tengo I sub X, tengo A veces I sub X, que es la corriente que va en esa dirección. Esto es A por I sub X. Esto es I sub X. Por lo tanto, I sub T va a ser I sub X por 1 más A. Y luego R equivalente es VT partido por IT y es R3 partido por 1 más A. Hay quienes ya se están preguntando, y casi puedo escucharlo, ¿por qué me enredo tanto para hacer el cálculo de R equivalente? ¿Por qué? A ver, si cuando yo quiero calcular un Norton, igual necesito la corriente cortocircuito. Entonces ahí la tengo calculada, la tengo gratis. Si calculo el voltaje de circuito abierto, ya tengo la resistencia. Entonces, ¿por qué me complico tanto? Y en vez de hacer eso, me doy la lata de apagar la fuente, aplicar una fuente de corriente de prueba o de voltaje, medir el voltaje o corriente y luego calcular la razón. Y bueno, la verdad es que podría ser cualquiera de los dos. Yo estoy más acostumbrado a hacer esto. Esto en general tiene mucho sentido en los cursos que vienen en electrónica. Pero más importante aún, cuando yo apago las fuentes independientes de un circuito, el circuito generalmente se convierte en algo trivial. Y calcular voltaje partido por corriente en algo trivial también es trivial. Ok, ahora calculemos la corriente de cortocircuito. Entonces, para calcular la corriente de cortocircuito, que sería este, si calculamos este, lo tengo. Ahora vamos a calcular corriente de cortocircuito. Entonces solamente hay que cortocircuitar la salida, ¿cierto? Hay que cortocircuitar la salida y la corriente de cortocircuito es la corriente que se va por esa rama. Entonces, cortocircuito la salida. Ah, a ver, aquí tengo un montón de corrientes dando vueltas, pero, momento. I sub X vale cero. ¿Por qué I sub X vale cero? Porque cualquier corriente que se vaya por aquí, entre irse por una resistencia e irse por un cable, la corriente se va a ir por el cable. Entonces la corriente aquí es cero. Y sub X es cero. Si I sub X es cero, es como si esta rama no existiera. A veces cero es cero también. Entonces por aquí no hay corriente, no hay corriente. Y toda la corriente I sub 1 se va por ISC. Por lo tanto, ISC es I sub 1. Por lo tanto, este circuito complicado, feo, con un montón de componentes, no son 1824, pero un número respetable, puede ser representado desde estos dos puntos, desde el terminal 1, como una fuente de corriente de valor I sub 1 y un R3 partido por 1 más A. Oye, aquí nuevamente la A no cumplió ningún objetivo. De hecho, no aparece. Muy bien. Y lo interesante es que este también tiene otro equivalente que sería el equivalente de Thevenin, donde yo pongo como resistencia equivalente R3 partido por 1 más A. Y como voltaje equivalente, ¿cuál era el voltaje equivalente de Thevenin? Ay, ¿cuál era? Ese mismo, el voltaje de circuito abierto, que es corriente de cortocircuito por Rec. Entonces, si yo multiplico I1 por Rec, el voltaje de cortocircuito de circuito abierto va a ser I1 por R3 partido por 1 más A. O
sea, ahora ya tengo el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, o de Helmholtz-Thevenin y de Mayer-Norton. Excelente. Ejemplo. Otro ejemplo. Veamos qué tan largo es este ejemplo. No, no es tan terrible. De acuerdo al teorema de Millman, que no vamos a ver formalmente, pero ustedes pueden buscarlo en la web, en un circuito de dos terminales que se encuentran conectados a través de ramas en paralelo, algo como esto, este es un típico circuito, cada una compuesta por una fuente de tensión ideal en serie con un resistor, o sea, esto es un Thevenin, esto es otro Thevenin, esto es otro Thevenin. El voltaje entre los terminales es igual a la suma de los voltajes, suma ponderada de los voltajes, ¿sí? Multiplicados por la conductancia de cada rama dividido por la suma total de las conductancias. Demostrarlo. Uy, ¿cómo voy a demostrar esto? Entonces dice que VAB es la suma de los VI partido por R1, por RI, perdón. Esto debería ser I. Partido todo esto por la suma de las conductancias. ¿Cómo demuestro algo así? Bueno, ya identifiqué que aquí había un Thevenin, pero no sé si puedo hacer mucho más, la verdad. Ah, momento. Si cada una de las ramas tiene un equivalente de Thevenin, entonces yo puedo convertir cada uno de estos en un Norton. Entonces cada una de esas ramas se parece a V partido por RI, que es la corriente de cortocircuito de ese Thevenin, y el RI en paralelo. Entonces yo puedo reemplazar puras ramas así, aquí, otra, 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 otra. Perfecto. Y cuando hago eso, estas resistencias, las RIs, quedan todas en paralelo. Por lo tanto, el circuito va a tener un equivalente de Mayer-Norton, cuya corriente equivalente y conductancia equivalente están dadas por. Conductancia equivalente es el paralelo de todas estas a la menos 1. O sea, nos va a dar la suma de 1 partido por los RI. Muy bien. O sea, si yo pongo R1 paralelo, R2 paralelo, todo en paralelo, y eso le elevo a la menos 1, eso es la conductancia. Perfecto. ¿Sí? Y la corriente va a ser la suma de estas corrientes, porque esta se va a sumar. O sea, si este es un Norton, abstracción, un Norton, corriente, resistencia. Este va a ser otro Norton, corriente, resistencia. Quedan todos en paralelo, entonces esta corriente se suma con esta, se suma con esta. Todas las corrientes se suman. Y si las corrientes, por teorema, por equivalencia Thevenin-Norton, FI partido por RI, entonces la suma de las corrientes es la suma de los VI partido por RI. Perfecto. Finalmente el voltaje VAB, simplemente reemplazando el equivalente de Norton o de Mayer-Norton total, es, perdón, esto que está acá, esto de ahí no es uno, y listo, fin del ejemplo. Uy, salió fácil. Excelente. Aunque no lo crean, todavía me queda algo de tiempo. Uy, este parece que es muy complicado. Me quedan como 5 minutos. Tal vez no alcanzo a hacer esto en 5 minutos. Ya, no guarden los lápices. Vamos a hacerlo. Ejemplo, calcular y out. Ya estaba escuchando los lápices. Entonces, y out. Uy, este salió feo. Este debería ser así, ¿cierto? No pesquen eso. Entonces, este es ahí. ABX, P1, calcular y out. Chuta. Uy, más encima esto es una fuente de voltaje. Resolvámoslo por inspección, por medio de transformaciones Thevenin o Helmholtz-Thevenin a Mayer-Norton. Divisiones de voltaje y divisiones de corriente. No hay para qué plantear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nomás. Ecuaciones de nodo. O 1, 2, 3, 4 ecuaciones. No, olvídense de eso, olvídense. Eso es importante, pero hacer las cosas inteligentemente es más importante.
Si quieren después háganlo con nodos. Tienen que invertir una matriz de 5 por 5 eh, con números, con letras. No, no es tan fácil. Bueno, em, a ver qué podríamos hacer aquí. Esto de aquí es un Thevenin, se podría convertir en un Norton. Esta corriente tiene en serie un voltaje AVX. Pero da lo mismo el voltaje que hay aquí, la corriente siempre va a ser una corriente, entonces yo puedo eliminar esta fuente cara dura, ¿ah? Porque da lo mismo, ¿o no? Sí, po, esta siempre va a tener I sub 1, entonces siempre, parece que sí, ¿ah? Siempre que tengo una fuente de corriente con un voltaje en serie, siempre que tengo una fuente de corriente con una fuente de voltaje en serie, eso es lo mismo que tener la pura fuente de corriente. ¿Cuál sería el dual? El dual, que siempre que tengo una fuente de voltaje con una fuente de corriente en paralelo, eso es lo mismo que la fuente de voltaje solita. Si aquí tengo una fuente de voltaje con una fuente de corriente en serie, esta probablemente no me sirve para nada. Entonces la puedo eliminar. Esto es un Norton, un Meyer Norton, un Thevenin si lo estoy viendo, pero se puede convertir a Norton fácilmente. Aquí tengo otro Norton, los dos Norton se suman de la misma forma como sumamos Norton aquí. Y luego voy a tener divisores de tensión y listo. Veamos si resulta así. Este equivalente de Thevenin se convierte fácilmente en un equivalente de Norton, donde tengo la corriente V1 partido por R1 y una resistencia R1 en paralelo. Como dije, esta de aquí no sirve para nada. Entonces luego esta corriente y esta se suman, se restan en realidad porque van en direcciones opuestas. Entonces me queda V1 partido por R1 menos I1. Y estas dos resistencias están en paralelo, R1 paralelo a R2. Y luego puedo seguir con esto. De hecho, podría ser de este Norton, podría pasar a un Thevenin o algo parecido, pero en realidad basta con hacerlo así. Esta corriente que es V1 partido por R1 menos I1, esta corriente se divide en dos partes. Una parte se va por acá y otra parte se va por acá, por todo este circuito. A mí me interesa la parte que se va por acá. Entonces voy a calcular rama opuesta partida por la suma, ¿cierto? Rama opuesta partido por la suma. R3 más R4 paralelo a R5 más R1 paralelo a R2. Y de esas necesito hacer el divisor de corriente que se va por aquí, por R4. Entonces hago nuevamente rama opuesta R5 partido por suma R5 más R4. Y un signo menos porque esta corriente va en esa dirección y esta otra viene al revés. Por lo tanto, va con un signo menos. Y listo, así salió, así de fácil. O sea, no. Insisto, de esta clase ustedes tienen que aprender que los métodos de malla y nodos son muy bonitos, hasta un computador los puede resolver, pero si ustedes son más inteligentes que un computador, úsenlos con discreción. Y en cambio, cuélguense de Mayer-Norton, de Helmholtz-Thevenin y otras cosas. Y me quedan un par de minutos. Dejémoslo aquí. Sí, suficiente. Suficiente. Ya. Entonces esto corresponde a la clase del miércoles 2 de septiembre. Faltan las clases de cuando voy a estar de viaje y esas las voy a subir después. Muy bien, muchas gracias.